Detente. Antes de abortar a un pequeño, para y piensa que puedes quitarle la vida a una pobre criatura que no tiene culpa de nada para que nazca muerto. El aborto es una decisión tan miserable en la que un niño debe dejar de existir para que tú puedas vivir como deseas. Entiende, con apenas 21 días de vida en tu vientre, ya posee un corazón lo suficiente para amarte. Imagínate cuando nazca y sea grande, igual que tú. ¿Sabes qué tienen en común Cristiano Ronaldo, Juan Pablo II, Steve Jobs y Chespirito? Que todos son testimonio de vida. Mi madre me quería abortar, pero su médico le dijo, de ninguna manera, usted tiene 30 años y no tiene ninguna razón física para no tenerlo. Ya verá cómo es la alegría de la casa. Cristiano Ronaldo. La madre de Karol Wojtyła se encontraba enferma, por lo que su embarazo agravaba su salud. Los médicos le recomendaron abortar, pero ella se negó rotundamente. Años más tarde, su hijo se convertiría en Papa, Juan Pablo II. Yo quería conocer a mi madre biológica principalmente para saber si estaba bien y para darle las gracias porque no había terminado en un aborto. Decidió darme en adopción y pude vivir. Steve Jobs. Cuando estaba en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la tuvo al borde de la muerte. El médico le dijo que abortara, pero ella contestó, ¿abortar yo? Jamás. Gracias a su decisión, hoy yo estoy aquí. Chespirito. Mira, ellos pudieron triunfar, reír, amar, sentir y soñar, porque alguien les permitió vivir, como a todos nosotros, y como tus padres te lo permitieron a ti. El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño fallecido. Entiendo que quizá estás pasando por una situación muy difícil y dolorosa, pero el aborto no es la solución. También hay otro camino. ¿Has pensado en todas esas mujeres que no pueden concebir? Dalo en adopción y haz feliz a otras personas. La vida de una personita está en tus manos. Dale la oportunidad de vivir. Si no crees en los milagros, tal vez olvidaste que eres uno de ellos. Una simple definición sobre el aborto, una temática que más que constituir un tema tabú, prácticamente prohibido, satanizado, criminalizado, no delimitado en Honduras. Exactamente es la interrupción del embarazo, pero con más puntualidad es la eliminación por medios artificiales, especialmente con químicos o con la mano de un entendido en medicina, de la vida de una criatura que ya está viva y en 9 meses tiene que nacer. No existe otra definición. La temática de hoy la denominamos el aborto, un vil crimen o una necesidad básica para atender la salud de las mujeres. Como el país está en una campaña política electoral, donde hay una carrera de 15 aspirantes a la presidencia de la República, están dos bandos encontrados. Unos que le están proponiendo a la población, como parte de su propuesta, el hecho de que la mujer sea soberana y decida por su cuerpo. Y a otros que le están diciendo que el país tiene un sometimiento legal, una estructura basado en el primer documento que se llama la Constitución de la República. Desde el punto de vista de Maya
Televisión y el Foro de Honduras, punto y coma, nuestro planteamiento irreversible y sólido es vigilar y cuidar y establecer todo lo que sea por el derecho a la vida. Nadie puede decidir por la vida de nadie, ni en gestación, ni recién nacido, ni en ninguna etapa del ser humano. Para desarrollar esta temática, el Foro de Honduras hoy le da la respetuosa bienvenida al reconocidísimo analista nacional en temas morales, éticos, espirituales y sociales. Él es el pionero fundador del Proyecto Victoria, el reverendo Mario Fumero. Le damos la bienvenida a Maya Televisión, las estaciones que hacen el acompañamiento Radio 1, Estéreo Trinidad en las plataformas digitales y la Grande de Honduras, Radio El Mundo, en banda abierta del FM, igual las estructuras digitales que son la moda del mundo y por supuesto todos los sistemas de cable, las redes sociales, el sistema satelital y la banda abierta HD para todo el país. Reverendo Mario Fumero, el Foro de Honduras le cede la tribuna para que usted haga la exposición con respecto a esta temática denominada espinosa aquí en nuestra nación. Gracias, Arnulfo. Y bueno, cuando hablamos del aborto, estamos hablando de la ética moral, de la vida. Y yo creo que yo tengo un libro escrito hace muchos años que habla de la ética moral y se llama El principio de querer ser Dios. Hoy en día los hombres o los congresos o los políticos quieren o actúan sobre Dios y disponen de cosas y disponen cosas que van contra la naturaleza. La vida es sagrada. La Biblia dice no matarás. Claro, el original hebreo dice no asesinarás. Va un poco más allá, porque el matar tiene varias implicaciones. Uno puede cometer el acto de matar en defensa propia, algo que puede ser aceptable jurídicamente y bíblicamente, pero el asesinar indiscriminadamente es una violación al mandamiento divino de no matarás. Ahora, la cuestión es, cuando una mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pues tú lo has dicho, sobre su cuerpo, pero lo que lleva adentro no es su cuerpo, es otro cuerpo que se nutre de su cuerpo y quiere vivir. Hay un contraste en este mundo, mientras que hay mujeres que no quieren tener hijos porque han cometido errores, otros matrimonios están desesperados por adoptar niños. Y no entiendo por qué. Aquellas mujeres que no quieran tener el hijo, que lo den en adopción a otros que no lo pueden tener y se resuelve fácilmente el problema. Ahora, en cuanto a la ley del aborto, hay situaciones que sí serían discutibles cuando el médico por razones clínicas determina que el feto puede causarle la muerte a la madre porque hay una deformación o un estado agudo en donde se requiere una decisión para ver quién vive, si la madre o el feto o el bebé. Estos casos ya son clínicos, no los voy a manejar. Hay asuntos que es conciencia de acuerdo a las circunstancias, pero la justificación que se quiere usar para aprobar la ley del aborto es la violación. O sea, la muchacha fue violada y entonces después aparece embarazada y con el cuento de la violación quieren justificar el aborto. Pero mire, voy a decir algo. Si una mujer es abusada sexualmente hoy, mañana puede comparecer ante un médico y denunciar el caso y se puede hacer un tratamiento para evitar el embarazo, un lavado vaginal. Sin embargo, hoy en día las mujeres juegan al sexo, se venden, juegan y de pronto quedan embarazadas y para no asumir responsabilidades o para evadir la responsabilidad del hombre con el cual jugó, entonces dicen que fue violada. Y si aceptamos la premisa de la violación como justificación de un aborto, aquí medio mundo va a ser violado, sin ser violado, porque tristemente en Honduras el juego al sexo es un serio problema.
Más del 40 al 60% de los niños que nacen son hijos de madre soltera. En vez de legislar una ley del aborto, lo que tienen que hacer es legislar una ley más fuerte sobre la paternidad irresponsable y establecer una lista de padres o matrimonios que quieren adoptar niños y tristemente encuentran muchas trabas en el deseo de adoptar niños, porque hay familias que no pueden tener hijos y bien podían recibir esos niños que otras madres no quieren tener. Para mí, el aborto es un crimen, porque lo que están matando no es sino una vida que lleva adentro otra vida. La mujer lleva una vida. Ella puede disponer de su cuerpo, pero no puede disponer del feto o de la vida que lleva adentro, a menos que haya una causa clínica justificable, que son las excepciones. Y a mí me preocupa no solamente el aborto, sino la agenda oculta de los partidos políticos. Hay una agenda oculta que trata de implementar todo lo inmoral como moral y rechazar todo lo moral como inmoral. No solamente está hoy en día es la ley que habla del aborto, después se va a hablar de la eutanasia, después se va a hablar de la ideología del género, después se va a hablar del derecho de los gays a casarse, después se va a hablar del derecho de los gays a adoptar, después se va a hablar de el adoctrinamiento de los niños en las escuelas sobre que no hay un sexo definido, que el sexo es neutro y que uno escoge lo que quiera. Hay tantas influencias, yo diría diabólicas, pero como sé que algunos de los que nos oyen, algunos son cristianos, antinaturales que se están imponiendo, que yo creo que debemos de cuidar muy bien por quién votamos y tratar de averiguar no la agenda política económica o la agenda política social, sino la agenda política moral que se esconde detrás de algunos candidatos. Porque no podemos olvidar que los poderes económicos internacionales y los organismos internacionales, por medio del dinero, están manipulando la soberanía de los pueblos para que anulen los derechos de las personas e imponer una agenda oculta que tristemente ya se está implementando en muchos países del mundo. Cada vez que usted expone, reverendo Mario Fumero, en realidad es una riqueza de conceptos, de ideas y sobre todo de valoraciones que le sirven demasiado, que son muy útiles para el individuo y que deben de aprovecharse en una sociedad como la de Honduras. Usted habla de una agenda oculta de los políticos y lo hemos comprobado en los últimos 15 años, hablemos así, que comparecen los aspirantes aquí en este país con su programa de gobierno, pero ya al estar en el poder, al asumir el poder de los gobiernos, hacen otro planteamiento y prácticamente ponen en aprietos a la población con disposiciones antidemocráticas, inmorales, y en este caso lo del aborto. Pareciera que hay cierto consenso de sectores del país a que esto se vaya, como usted lo ha planteado, agenda oculta, y que más que agenda oculta es agenda de muerte, de criminalidad, de una cuestión que nos va a salpicar mucho más que lo que nos ha salpicado la corrupción, la calamidad, esto del narcotráfico, reverendo Mario Fumero. Mira, Arnulfo, no cabe duda que vamos hacia un mundo muy tenebroso. Ya el COVID ha creado las bases a un control absoluto de las personas. No creo, y voy a aclarar, no creo que el COVID es el sello de la bestia ni toda esa bobería que dicen algunos pastores, no. El COVID es un virus real que mata y que todavía no se ha encontrado una verdadera vacuna que lo evite. Lo que se ha encontrado es un atenuante que lo atenúa en aquellos que se puedan infectar. Pero con el cuento del COVID,
Muchos países están perdiendo su soberanía para someterse a organismos internacionales y también muchas personas han perdido sus derechos individuales cuando se le impone por la fuerza ciertas cosas que van contra la libertad de conciencia y la libertad individual. De la misma manera, la agenda que está oculta, que obedece al nuevo orden mundial o a lo que se ha llamado el reseteo. ¿Qué es el reseteo? Bueno, resetear es cuando tú coges el celular y lo borras todo para programarlo de nuevo. Eso se llama reseteo. El reseteo es la forma de tratar de establecer un nuevo orden y cambiar algunas cosas, y entre ellos disolver los valores de la familia. Si destruyo la familia estableciendo la familia, el matrimonio gay, si destruyo el nacimiento de niños, frenando el crecimiento de la población, si disminuyo algunos elementos de la libertad de individuales, estamos entrando a un proceso de dictadura global hacia donde va. Y yo creo que estamos por vislumbrar algunos cambios grandes. La economía va a entrar en crisis. Tú vas a ver que el año que viene esto se va a poner muy mal, porque cuando tú ves la noticia de que en el Medio Oriente hay problemas con el petróleo, que en Inglaterra no hay suministro de petróleo, que escasean alimentos en los países ricos, ya debemos pensar qué va a ocurrir aquí. Y cuando vemos que el aborto se ha convertido ya en una política casi implementada y aprobada en la mayoría de los países latinoamericanos, yo no dudo que tarde o temprano hayan diputados que vendan sus conciencias para dar cabida a esta legislación liberal y extremista. Tampoco creo que a una mujer se le debe impedir en caso de emergencia o en caso de vida o muerte el negarle un aborto. Tampoco llego a este extremo, ¿no? Creo que la vida es sagrada tanto de uno como del otro. Pero lo que sí me preocupa es el chantaje que hacen los organismos internacionales y el político que vende su conciencia al que más le pague. Y claro, yo voy a contar una experiencia que tuve en el año 1990, 2000 por ahí. El año 2000 empezó la campaña para combatir el SIDA y los organismos internacionales le donaron al gobierno de Honduras no sé cuántos millones de condones para repartir en las escuelas. Un grupo de pastores junto conmigo fuimos a ver al ministro de Salud en aquel entonces para decirle que por favor no promueva la promiscuidad repartiendo condones en las escuelas, porque esto no va a ayudar a frenar ni el SIDA ni las enfermedades de transmisión sexual. Y el pobre ministro, muy apenado, nos dijo: mire, reverendo, estoy de acuerdo con usted, pero aquí tenemos un fenómeno del SIDA y necesitamos $90 millones para poder iniciar una campaña de prevención y comprar medicamentos. Si yo no acepto la ideología o la influencia del condón en los planes educativos, no me van a dar los 90 millones para combatir el SIDA. Y de esa forma chantajearon al gobierno en aquel entonces. Hoy en día, yo creo que muchas ayudas están condicionadas. Lo que pasa es que el pueblo no sabe las condiciones. Y yo no dudo que detrás de todos estos partidos, porque oye, la palabra partido está bien dicha, estamos bien partidos, ¿verdad? 14 partidos. Yo creo que muchos de los partidos pueden ser sobornados, comprados, no el partido completo, pero sí algunos de ellos para infiltrar una vez en el poder los intereses dominantes de esta agenda oculta de índole moral. Repito, hay varias agendas ocultas, pero la que más me preocupa a mí como pastor no es la agenda económica, no es la agenda de la pandemia, sino la agenda moral. Destrucción de los principios tradicionales de la familia para llevarnos a una ideología en donde el Congreso se tome el lugar de Dios para determinar que no nacemos ni hombre ni mujer, sino que somos neutros. Y si hoy institucionalizamos la neutralidad sexual y cada uno tiene derecho a escoger
el sexo o lo que quiera, imagínate que uno llegue y diga, mire, yo quiero registrarme y ser burro, o legislar el Congreso que los burros tengan alas. No podemos legislar contra la naturaleza. Un hombre podrá cambiarse de sexo o podrán decir lo que sea en cuanto al género, pero hasta aún después de muerto, cuando te revisan los ADN y revisan lo más mínimo de tus restos, todavía está registrado que aunque te hayan hecho mujer, tú sigues siendo hombre. Usted expuso el concepto de promiscuidad y relacionó eso de la promiscuidad con la promoción de los anticonceptivos. Está la inyección, está la pastilla, están los denominados condones, pero también está la promiscuidad a través de la comunicación social, máxime la televisión y las redes sociales. Creo que usted se da cuenta de lo que ocurrió en los últimos días de septiembre del 2021 en la ciudad de San Pedro Sula, donde casi en el mero centro, en el primer anillo, se instaló un predio denominado Rapidín, donde el ciudadano entra con su vehículo, pagaría 100 lempiras y podría tener placer sexual o prácticas desconocidas en esa intimidad. El eslogan, tu parqueo íntimo, tu estacionamiento íntimo. Todo este tipo de cosas me llevan a esto que usted también planteó. El 40 al 60% de las madres son solteras. Esto que le he planteado de la promiscuidad incentivada tiene que ver con estos porcentajes, o qué ha pasado en Honduras, una caída moral o la denominada irresponsabilidad paternal, reverendo Fumero. Mira, hay un partido que habla de romper la hegemonía del patriarcado. O sea, el hombre es el patriarca y maneja todo como quiera. Aquí no es problema de patriarcado o matriarcado, no es problema, es problema de principios, de valores. Tristemente, los latinoamericanos, no los hondureños, hemos heredado la cultura española, deformada por la costumbre indígena. Y un problema que tenemos es el machismo, el concepto de que el hombre es más hombre cuanto más mujeres se cargan. Y mientras que a la mujer le exigen casarse virgen, hacer lo que quiera. Este concepto de la sexualidad desviada, deformada, manipulada, comercializada, es la causante de que los hombres tomen a la mujer como objeto y las mujeres muchas veces engañadas, atraídas o seducidas, se acuestan con un hombre que después las abandona y las deja premiadas. Y mira, si en Honduras tuviéramos que matar a todas las mujeres embarazadas por hombres que la embarazaron y se fueron, no tuviéramos población juvenil. El 40 o al 60% de los niños que hoy son jóvenes estarían muertos y tendríamos una población envejecida. Hay una bendición entre Honduras y los países europeos. Honduras es un país joven. O sea, se mide la vida de un país por su juventud. La fuerza productiva está debajo de los 50 años. Este país tiene más personas de 50 años para abajo que para arriba. Mientras que en Europa es al revés. Hay más gente mayor de 50 y 60 años que menores de 50 años. Entonces, la riqueza de un país está en la juventud, en la natalidad. Pero el problema no está en la natalidad, sino en la irresponsabilidad. Empezando por los mismos, por muchos que son diputados y buscan puestos públicos, que han fabricado hijos por doquiera. Y el problema es la falta de valores morales y cristianos. Hay gente que van a las iglesias, se golpean el pecho, llevan la Biblia y han tenido 2 o 3 mujeres y a la vez juegan con otra más y dejan hijos regados, no asumiendo paternidad responsable. Yo creo que aquí hace falta manos duras para evitar
el machismo, el abuso del hombre sobre la mujer. Ahí estoy de acuerdo con algunos postulados y creo que debemos frenar la promiscuidad sexual con una correcta educación sexual, que por cierto, los responsables de educar a los hijos sexualmente son los padres. Poner a mi hijo en manos de un extraño para que lo eduque sexualmente corre el riesgo de que me lo pervierta, lo desvíe o abuse de él. Yo creo que las iglesias deben dejar de predicar tanta fantasía y educar a sus miembros y a los matrimonios en cómo deben educar la vida sexual de sus hijos para que no corran el riesgo de ser abusado, embarazar a una chica o adquirir una enfermedad de transmisión sexual o terminar siendo enfermos mentales sexualmente. Tú has visto que han muerto algunas chicas por la influencia de TikTok y de algunas redes sociales. La pregunta es, ¿por qué? Sencillo. Porque las redes sociales alimentan el morbo, la carnalidad, el erotismo. Y cuando una persona sexualmente está enferma mentalmente de sexo, fácilmente puede producir violaciones y después asesinatos. Yo creo que uno de los grandes problemas de los abusos de las muchachitas que son asesinadas obedece más que nada a esta lujuria de sexo que se ha desencadenado por la pornografía, por la falta de una correcta educación sexual y porque los padres se han descuidado en educar a sus hijos en esta área. Una mensajería desde nuestra planta matriz en la capital Tegucigalpa, Maya Televisión a nivel nacional, las estaciones de radio en alianza, en retransmisión de esta temática tan trascendente, tan importante, de vida o de muerte en inocentes. El aborto, un vil crimen o una necesidad básica para atender la salud de las mujeres. El reverendo Mario Fumero, que comparece en esta ocasión, ha dado apuntes que son letras de oro. Y una de ellas, que la voy a rescatar para que la tengan presente, es que la mujer puede decidir por su cuerpo, pero no por el otro cuerpo que lleva en la matriz. Y otro mensaje, la iglesia debe de dejar de predicar mucha fantasía, irse a la verdad, a la realidad. La mensajería desde nuestra matriz Maya Televisión en Tegucigalpa y la segunda parte y el cierre del foro de Honduras con el reverendo Mario Fumero. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Así la malgastamos. Así la desperdiciamos. Así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber, debemos proteger. Un accidente de motocicleta puede costarte la vida. Por ello debes de conducir con precaución respetando las señales de tránsito. Al subir a tu motocicleta, utiliza casco de seguridad y hazlo de la forma correcta. Conduce a una velocidad moderada y protege tu vida. Esta es una recomendación del Comité de Seguridad Vial. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos.
El Foro de Honduras comparece el reverendo Mario Fumero, muy reconocido por sus comparecencias en la radio, en la televisión, las entrevistas, los reportajes que le han formulado los periódicos de Honduras. Hoy es muy fácil encontrarlo también en las redes sociales, pero su proyecto en favor de la niñez, de la adolescencia, su trabajo por la vida desde el punto de vista espiritual, con las ramificaciones a lo moral, a lo educativo y sobre todo a lo ético y a la edificación de esa construcción de una creatividad por la vida, lo identifican aquí en Honduras por más de medio siglo. Reverendo Mario Fumero, ¿qué pasa en la conciencia de quienes promueven el aborto? La misma interrogante lleva implícito, ¿qué pasa con quienes ejecutan directa o indirectamente el aborto? El que practica un aborto, o sea, la mujer que decide abortar y sacrificar a un hijo para evadir una responsabilidad o para encubrir una acción incorrecta, que sepa que está violando un sagrado mandamiento, el no matar. Y esto le puede traer traumas en el futuro. Ese niño tiene el derecho de nacer. Si no lo quiere, después que lo dé a alguien que lo quiera criar, pero no haga eso. Ahora, los médicos no están para matar, sino para preservar la vida. Y yo creo que un médico tiene que actuar coherente con el juramento hipocrático, que es salvar la vida y proteger la vida hasta lo sumo. Ahora, hay médicos que se venden o se compran o por tener ganancias o porque no tienen principios cristianos sólidos. Lo hacen. Bueno, allá ellos con Dios. Cada cual tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Pero que sepa que toda obra será traída a juicio algún día. Y por lo tanto, deben actuar con conciencia. Yo personalmente creo que un médico cristiano debe abstenerse de practicar esto, excepto en un caso de vida o muerte. Ya lo digo, ¿no? O sea, si el niño tiene una deformación o está en un estado ya catatónico, ya a borde bueno, o se salva el niño o la madre, esa es una decisión que tendrá que tomar la pareja y ahí el médico podrá actuar porque es cuestión de salvar una vida, ya que no se pueden salvar las dos. Pero son casos muy puntuales, son casos muy específicos. Es como el caso de la homosexualidad. Nadie nace homosexual, aunque hay 1 o 2 casos por 1000 que son hermafroditas, o sea, que nacen con los dos sexos. Eso puede ocurrir, pero es excepción. Ahora, el miedo mío está en que con las leyes del aborto se trate de obligar a los médicos a ejercer el mismo y si no lo hacen, se les puede quitar el título o el derecho a ejercer la profesión. Si llegamos a este extremo, llegamos a una dictadura, conforme está pasando ahora con el COVID, que en algunos países si no te vacunas, te despiden del trabajo. Es una dictadura. Estoy de acuerdo que hay que vacunarse los que quieran. Y el que no, pues que lleve prueba de COVID, pero no podemos imponer por la fuerza algo. Igual que la asistencia médica. Tú tienes un hospital en etapa terminal y tú tienes derecho a decir al médico, doctor, no quiero que me retenga la fuerza manteniéndome mi vida artificialmente. Esto se llama una muerte digna. Pero lo que no puedo yo hacer es porque ya se va a morir, lo voy a matar más rápido para que no sufra. El enfermo puede elegir. Fíjate bien, tiene el derecho de elegir hasta dónde un médico puede bregar con su enfermedad y hasta dónde dice hasta aquí llegué yo. Es un derecho personal. Eso se llama distanasia. Eutanasia es lo contrario. Yo decido si vas a vivir o vas a morir sin consultar contigo y sin tomar en cuenta tu criterio. Yo creo que el médico tiene el derecho de decidir cuando su práctica que va a hacer va contra sus principios hipocráticos, o sea, sobre el juramento que hizo cuando se graduó de médico. Existe el dilema moral,
reverendo Gumero? Bueno, depende de los valores que cada uno tenga. Lo que determina el dilema es la conciencia, el conocimiento. Hombre, hay muchos cristianos que están en las iglesias y no tienen conciencia ni conocimiento. Más que nada, discernimiento entre el bien y el mal. Y claro, cuando una persona no discierne porque no tiene conocimiento y toma decisiones incorrectas, Dios toma en cuenta su ignorancia. No es lo mismo errar por ignorancia que actuar con conciencia. Todos nos equivocamos. Un médico puede aplicar un tratamiento y creyendo que hace un bien, hace un mal y mata al paciente, pero no lo hizo con la intención. Por lo tanto, no podemos decir que toda acción, aunque sea incorrecta, necesariamente el individuo puede ser culpable. Todo va a depender de la conciencia que tenía de lo que hizo. A más conciencia, más culpa. La Biblia dice que el que sin ley vivió, sin ley será juzgado. Cada uno será juzgado por la conciencia que tiene. Romper la hegemonía del patriarcado. Muy bien. Usted puso un ejemplo aquí con respecto a ese funcionario que presidía el sistema de salud y que pienso no ha cambiado de ese momento en que usted concurrió para hablar de esa temática de no promover la promiscuidad. Pero también está el otro sistema que se llama el educativo. Y en una comparecencia en este mismo foro del exministro de Educación, Marlon Escoto, planteó la situación del por qué se está llevando a los estudiantes, a los centros educativos, a sus aulas, precisamente en plena pandemia, donde también estamos hablando de dolor, de vida o de muerte, a cambio de la cooperación internacional de más de 200 millones de dólares. En estos países está bien claro que pululan las denominadas ONG, promovidas por las potencias, los imperios, especialmente Europa y Estados Unidos, para llevar esos mensajes a las comunidades y exactamente decirles que estas cosas son buenas, pero en realidad usted lo acaba de plantear, que el dilema es moral y de conciencia en esta oportunidad con respecto al aborto. Bueno, mira, yo creo que en cuanto a la educación y a la distancia social, si nosotros tenemos, pero Honduras es un país que la educación siempre ha andado muy mal. La ignorancia es la mejor aliada de la miseria. Cuanto más ignorantes somos, más fácil nos manipulan. Y tristemente, en Honduras, el índice académico en comparación con el resto de los países latinoamericanos es muy deficiente. Tenemos una educación muy endeble, como una salud también muy endeble. Yo creo que la pandemia ha contribuido a agravar más la capacidad instructiva de nuestra juventud y por lo tanto se ha incrementado indudablemente la ignorancia. Pero en cuanto al retorno de clases, yo creo que si el Estado le proporciona a los centros educativos las medidas correctas, miren, el coronavirus no se va a detener con la vacuna. Aunque nos vacunemos, tendremos que seguir usando mascarilla y estaremos expuestos al contagio, porque es un virus fabricado y mutante. Pero sí tenemos que aprender a sobrevivir y a convivir con el virus, educándonos y actuando coherentemente. Si es cierto que las clases presenciales pueden envolver riesgo, la pregunta que yo hago es, ¿y acaso no anda la gente por todo sitio caminando y andando y los jóvenes por ahí como que no pasa nada? El problema no está en que vayan a un centro educativo. El problema está que el centro educativo tenga las condiciones para tener las medidas de bioseguridad, la distancia social. Porque mira, aquí tenemos un proyecto llamado Educatodos, aquí en el proyecto, que vieron los muchachos de la montaña a estudiar. Tratamos de darle clase virtual, pero ¿qué clase virtual pueden tener ellos si no tienen internet?
y a veces la luz se va, ni internet y a veces ni luz. Hombre, lo estamos sentenciando a la ignorancia. Si los muchachos, y además, aunque tuvieran internet, la gente humilde de los campos tiene 30 o 40 lempiras a la semana o al día para estar comprando señal de internet, ya que aquí no hay ningún sistema gratuito de internet para estudiar. La situación educativa de Honduras es muy crítica. Yo creo que se tiene que revisar los centros y tener clases semipresenciales y volver a las aulas con todas las medidas e invertir. Mira, hay escuelas que ni agua tienen, que ni servicio tienen. Nosotros tenemos un plan educativo aquí y la ayuda que se nos ha salido en todo el año. Y tenemos muchachos en las montañas que tienen dos opciones: o vienen a clases presenciales o pierden el año porque no tienen ni tableta, ni internet, y en algunos lugares ni siquiera luz eléctrica. Yo creo que el panorama en Honduras es mucho más sombrío. Quizás en América Latina, en Estados Unidos, es más factible las clases virtuales, pero en Honduras, en las áreas rurales, las clases virtuales están llevando a la juventud a una completa ignorancia. Y eso lo saben todos, principalmente los que dirigen el aspecto educativo. ¿Usted cree que esta situación de planteamiento sea en verdad muy seria, muy profunda, o sea un distractor en lo que es la agenda política prácticamente vacía de la propuesta de los partidos y de los aspirantes en nuestro país, habiendo otras temáticas por encima incluso de la pandemia? Decía el científico Salvador Moncada que la pandemia puede dejar 500 millones de muertos en el mundo, pero el cambio climático podría dejar entre 1.500 millones o 2.000 millones de muertos, y Honduras, junto a otras naciones, puso como ejemplo Madagascar, que no están haciendo nada por esta situación de la prevención, de cuidar los recursos naturales, de cuidar la ecología, el ambiente. También no estamos cuidando la vida, la estamos proponiendo por destruirla, reverendo Mario Fumero. Mira, en realidad que el COVID ha matado a muchas personas. Lo que me indigna es que ahora nadie muere de otra cosa sino de COVID. Hay gente que muere de COVID, no lo niego, pero hay otras muchas muertes que se las sacan al COVID y no son del COVID. Pero, por ejemplo, ¿cuántos muertos han habido en Honduras por el Zika, por el dengue? ¿Cuántos han muerto de otras epidemias en el mundo? Y tú quieres epidemia más grande que la epidemia del hambre, que sobrepasa todos los límites de los muertos de COVID en los últimos 2 años, en un año. ¿Por qué no miramos las estadísticas de la muerte de hambre? ¿Y hacia dónde va la humanidad? Hacia una mayor hambruna. La pobreza en Honduras se ha disparado. Miren, yo soy pastor, no soy economista ni matemático, pero por ejemplo, la deuda externa de Honduras sobrepasa el 57%. Algunos dicen que la deuda externa es más del 60%. Quiere decir que le queda un 40% para sostener un Estado funcionando durante un año. Y lo que se saca para educación y para salud no llega ni al 12%. La mayor parte del presupuesto se va en salario, en una burocracia. No solamente en Honduras, ocurre en toda América Latina. Entonces, ¿qué perspectiva tenemos? El COVID va a matar mucha gente, no cabe duda, si no se cuida. Pero el hambre va a matar a más gente todavía. Y vienen tiempos terribles. Yo te digo, no soy profeta ni hijo de profeta. Lo único que te digo es lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Que establece que en los últimos tiempos el 25% de la población mundial, epidemia y hambruna.
Y yo creo que no estamos muy lejos que esta estadística profética de Apocalipsis 6:8 se haga realidad. De manera que si el Estado no toma, si el Estado no toma conciencia de esto y el que gane la presidencia, no importa qué partido sea, lo que va a heredar es un Estado quebrado por la corrupción, por el COVID, por el cambio climático y por la apatía de los campos debido al bajo costo con que se le pagan los productos. Yo creo que nosotros vamos a un tiempo muy difícil y pobrecito el gobierno que salga electo, porque le va a tocar un periodo duro y difícil, porque tristemente las soluciones que se han dado a los problemas pasados nos han ido endeudando hacia el futuro. Al cierre del foro, reverendo Mario Fumero, ¿usted está satisfecho con las propuestas que están haciendo las potencias políticas del país, a excepción de este detalle que se ha llevado a la temática de estos matrimonios de los géneros y, por supuesto, esto del aborto, con la convivencia que ha tenido en el país, con la experiencia y, por supuesto, con la capacidad y la autoridad que le da su investidura para hacer un análisis cuando estamos a pocos días para un proceso electoral que unos le denominan la purificación del Estado, de la nación y la reivindicación de la sociedad, posiblemente, reverendo Fumero? Mira, para poder analizar el futuro solo tengo que revisar el pasado y ver el presente. En los últimos 20 años, Honduras se ha estancado. La miseria ha aumentado y las calamidades se han incrementado. La corrupción se ha generalizado. Y hoy en día estamos en un punto bien decadente, más dividido que nunca. Y Cristo dijo, todo reino dividido no prevalece. De manera que yo presiento que el futuro es sombrío. Y no solamente a nivel de Honduras, a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos. El futuro de los Estados Unidos es sombrío. Se ha hecho una medida de imprimir millones y billones de dólares para un proyecto del presidente sin respaldarlo con el Producto Interior Bruto, lo que va a llevar el dólar a una devaluación. Y si el dólar se derrumba y la economía china prevalece, los países latinoamericanos sufriremos, porque cuando la economía europea o americana tiene gripe, la nuestra tiene tuberculosis. Y por lo tanto, yo veo que el futuro, por el camino que van, la cosa va muy mal. Y no importa lo que prometan los políticos, prometer no cuesta nada. El mentir es un arte. Tenemos que analizar la propuesta con la realidad. En otra palabra, ¿qué ofrezco y qué tengo? Si yo ofrezco algo que no tengo, estoy engañando a la gente. Ahora, si un presidente o un candidato empieza a decir lo que puede y lo que no puede, nadie lo va a elegir, porque a la gente le encanta que le engañen y que le digan mentira. Pero en realidad, a menos que tomemos medidas muy drásticas hacia el futuro, difícilmente podremos salir adelante frente a la crisis que se avecina. Por lo tanto, yo creo que no hay que escuchar las promesas, hay que analizar la realidad y comparar la realidad con las promesas. No vayamos a ser como aquel político que una vez fue a un pueblo y dijo, les voy a hacer un puente. Y la gente dijo, pero no tenemos río. No te preocupes, también te hacemos el río. No podemos o prometer si no estamos seguros de que podemos cumplir. Y la economía hondureña está en quiebra. Y aunque un gobierno quiera hacer mucho, al fin y al cabo, lo que yo pueda hacer no depende de lo que yo quiera o sienta, sino de lo que yo tenga y pueda. Y esta es la realidad que va a prevalecer. Al menos yo he podido definir la alegría en la naturaleza y en los niños.
usted en su exposición habló sobre esa conciencia, sobre todo de los médicos, los científicos que ejecutan el aborto. Pero hay una decisión que es el del padre y el de la madre. El sufrimiento del dolor de parte de la madre, que se queda pequeño, diminuto comparado a cegarle la vida a ese ser, al niño. Y recordemos el caso de aquel científico que pudo ser asesinado a sugerencia de los médicos, de acuerdo a lo que se ha propuesto. ¿Recuerdan ustedes al científico Steve Hawking, que está comparado con otro de los científicos más grandes, con Einstein o Isaac Newton o Max Planck? Podríamos ubicarlo así. Pero la madre se decidió a tener a su bebé, y no importa los señalamientos o la advertencia que le hizo la ciencia médica. La juventud lo está viendo, la juventud lo está escuchando en esta comparecencia a nivel nacional, en uno de los foros más importantes de la radio y la televisión de Honduras. Hay un momento para reflexionar y para tomar decisiones. Y sobre todo también sería importante que usted se dirigiera ya en su despedida de su comparecencia, Monseñor Reverendo Fumero, sobre aquellos que están tomando dinero a cambio de promover y de ejecutar el aborto en el país. Mira, yo creo que el que se vende para matar es un sicario, es una persona, es un Judas Iscariote que también vendió a Jesús. Yo creo que no debemos permitir que nos sobornen para hacer lo que no es correcto. Debemos por todos los medios actuar coherentemente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y de los valores tradicionales. Quien traicione los valores sufrirá las consecuencias, porque tarde o temprano todas nuestras acciones van a repercutir contra nosotros mismos, ya que todo lo que se siembre hoy, eso será lo que cosecharemos mañana. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, también tiene su punto de vista con autoridad en su opinión editorial a diario aquí en esta compañía de televisión. Hasta pronto, reverendo Mario Fumero. Cada vez que usted comparece, cada vez que usted habla, que usted expone, realmente Honduras lo escucha y lo mira con atención. Gracias, Arnulfo, y gracias a todos los amigos radioyentes, y espero que cuando vayan a votar usen la cabeza, que no solamente para tener pelo, sino para pensar, razonar y elegir los mejores hombres y mujeres que puedan salvar a Honduras del abismo que está viviendo el mundo, no solo Honduras, y poder sacar el país adelante. Dios le bendiga. El Foro de Honduras ha presentado la temática central, el aborto, un vil crimen o una necesidad básica para atender la salud de las mujeres. La comparecencia del reverendo Mario Fumero. Soy Arnulfo Aguilar, desde el Departamento de Prensa de Maya Televisión, en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, y nuestras emisoras en alianza asociadas. Hasta pronto. El aborto es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario. En estos términos tan contundentes ha expresado el Papa Francisco a bordo del vuelo en el que regresaba a Roma desde Eslovaquia. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras. Quien realiza un aborto, mata. Francisco ha argumentado que los libros de embriología explican que a las 3 semanas de la concepción ya están todos los órganos en su lugar, por lo que en su opinión ya es una vida humana que debe ser respetada. Y se pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta: ¿es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura con este tema. Porque si acepta esto,
Es como aceptar el homicidio cotidiano. Se accetta questo come se accettasse el homicidio cotidiano, ¿no? No obstante, Francisco ha criticado la propuesta de algunos obispos estadounidenses de que no se dé la comunión al presidente Joe Biden por estar a favor del derecho al aborto, afirmando que se trata más de una decisión política que pastoral.